Agrio ácido es lo mismo. Luego, Snyder, Ilse nos dice lo dulce, lo salado, lo agrio, y faltan dos. Lo picante. Lo iba a decir, pero bueno, hay que dejar que diga. Helado. Lo amargo, y el otro, ese es nuevito, ese es Picante. nuevito. El Lo umami, podrido. como dice Bridget, el umami, como dice Bridget, ¿no? Es decir, la combinación de los otros cuatro. Pero en general el ser humano puede distinguir lo salado, lo dulce, lo amargo y lo agrio. El resto de sabores, ¿quién distingue? La nariz. Correcto, Luis, muy bien. El olfato se encarga del resto de cosas, ¿no es cierto? Pero el gusto. Y ahora, ¿cómo será una obra gustativa? ¿Cómo podrá ser una obra gustativa? Una obra artística gustativa. Me acuerdo que Carol Azúa hizo una obra artística gustativa que la expusimos en el Museo Centro Cultural Manta, en la que utilizó un estudio de los sabores primarios. Miren, tomó de correlación la teoría del color, que establece 3 colores primarios, de la mezcla de ellos colores secundarios, y dijo ella entonces, pueda que hayan sabores primarios. ¿Cuáles serían esos sabores primarios? ¿Cuántos sabores primarios tenemos? Lo dulce, lo amargo. Muy bien, Doménica, inteligente, atenta a la clase, le agradezco, Doménica. Pues obviamente los sabores primarios serían lo dulce, lo amargo, lo agrio y lo salado, ¿no es cierto? Entonces ella tomó esos sabores primarios y como que les mezcló y consiguió una esfera de la que salían palillos como si fuera un virus de la COVID, y ahí colocó distintas frutas con los distintos elementos, ¿no? Y la gente podía acercarse, no con la mano, sino con la boca, y degustarlos, ¿no? Interesantísima la obra. La obra fue efímera, obviamente fue efímera, se convirtió más que una obra escultórica en una instalación, porque el público participó, el público comió, incluso la misma vicerrectora de investigación, Jacqueline Terranova, se sirvió, ¿no? Se sirvió de entre todos que comían. Interesante, obras gustativas. ¿Cuál es la idea? Los sabores primarios. Hacer una especie de cono de Munsell, hacer pero con los sabores, ¿no? Entonces, esto es una técnica muy importante que vamos a desarrollar poco a poco en esta clase, que es el tomar justamente aquello que han utilizado para investigar lo visual y que ha decantado obra artística, pues vamos a tomar eso, ¿no es cierto?, para nosotros estudiar en este caso, lo áptico y lo olfativo. Bien, entonces, ¿qué tal si seguimos? ¿Qué tal si seguimos con la clase? Bienvenidos, queridos estudiantes. Nuevamente, un gusto que estén aquí presentes en esta cátedra que el día de hoy terminamos, ¿no? Con lo gustativo y lo auditivo. Veamos si es que podemos decantar un poco de esta obra. Ya le tenía abierto, pues le tenía avanzado hacia donde nos quedamos el día de ayer. Y vamos hacia lo gustativo. ¿Y qué te parece, Ilse, si continúas ayudándome con la lectura de este recuadro, que tiene que ver justamente con el estudio de todos los recuadros de los sentidos, ¿no? Ahorita nos Listo, encontramos profesor. aquí. ¿Listo? Lo gustativo. ¿En la boca o en la boca? Perdón, otra falta, disculpe. ¿Qué fue que dijo un profesor? Al profesor Sinchi dijo que si le encontramos una falta ortográfica nos daba un chocolate. No le creo, qué inteligente el Sí. profesor. Dice, en la boca se encuentran tanto las posibilidades de degustación como el crear relaciones. El sentido del gusto nos lleva al mundo del cuerpo volitivo. El artista que trabaja conscientemente en este sentido busca
Que el público mejore relaciones empáticas, que el público acreciente su fuerza del querer, que el público siga adelante. Gracias, estimada Ilse, muy bien. Dice, en la boca se encuentran tanto las posibilidades de degustación como el de crear relaciones. Miren, aquí hay un detalle ya valiosísimo, ¿no? Valiosísimo. ¿En dónde se desarrolla el sentido del gusto? En la cavidad bucal. Ahí se desarrolla el sentido del gusto. Pero ¿qué también pasa en la boca o con la boca? Esto que estamos haciendo nosotros, en este caso mi persona, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la boca? ¿Para qué también sirve? Para hablar. Sirve para hablar. Muy bien, Ince, perfecto. La boca sirve para hablar. Pero cuando nosotros hablamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando relaciones. ¿Por qué? Porque al emitir un sonido desde nuestra boca, como somos seres humanos racionales, tricerebrados y tricentrados, lo que sale de nuestra boca es algo inteligente. Se supone, ¿no? Evidentemente, sale de nuestra boca algo inteligente. Entonces nosotros, al utilizar nuestra boca, estamos generando pues una comunicación. ¿Y cuáles son los elementos de la comunicación? A ver quién nos dice, pueden googlearlo también. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Tal vez si alguno está googleando, que me comente cuáles son los elementos de la comunicación. En la comunicación, pues, comúnmente se conocen tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Emisor código, canal mensaje, receptor, conector o situaciones comunicativas. Excelente, Ilse. Excelente, muchas gracias. Pues ya le han ido añadiendo el conector y los códigos, ¿no? Claro, claro. Pero pongamos en principio los tres elementos básicos, que es el emisor, el receptor y el mensaje. Existe aquí pues en nuestro aparato bucal, existe esta posibilidad de generar la comunicación. Y al generar la comunicación mediante códigos y mediante conectores, nosotros emitimos un mensaje. Pero ese mensaje llega a otra persona. Se establece esa comunicación y por tanto se establece una relación. ¿Qué tipo de comunicaciones podemos tener? Comunicaciones fraternas, amistosas, de amor, de conquista, de negocios, de empresa, de diferentes posturas, ¿no es cierto, Ilse? Diferentes relaciones que nosotros podemos lograr a través de nuestra boca. Las personas, como los manabitas, por ejemplo, que les gusta expresarse tan bonito, que tienen tremenda labia, generalmente están cercanas al poder, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí también se gesta el poder. ¿Qué es lo que hace un bebé para que la mamá le dé la teta? Llora. Milene, Llora. gracias, presidente, muy gentil de su parte. El bebé llora, ¿no es cierto? Está utilizando su aparato bucal. Está generando una relación. Está generando una relación de poder también. Porque dice, él sabe que si llora, le atienden. Que si se queja, le toman en cuenta. Que si grita, se acobardan, etcétera, ¿no? Todo eso está surgiendo también en nuestra boca. No solamente las relaciones, sino también el poder. Y también el querer, ¿no? Me acuerdo, aquí vienen las anécdotas de el profesor. Me acuerdo que hace unos 10 años ya nos pasamos a vivir a la casa en donde actualmente vivimos, que fue construida por mi persona. La casa está rodeada de espacio libre, ¿no? Aquí no hay como tener espacio verde porque es difícil, o sea,
En Manta no surgen las plantas. ¿Por qué? ¿Por qué no surgen las plantas? ¿Quién me dice por qué no surgen? Por el tipo de clima. Por el tipo de... Milena está completamente conectada. Le agradezco muchísimo a la presidenta, por el tipo de clima. ¿Por qué? Porque acá no llueve. Es clima desértico. ¿Y qué es lo que hace que las plantas crezcan? Pues como todo ser vivo necesita de alimentación, no solamente de agua, ¿no? Los seres humanos no es que nos dan bastante agua y nos hacemos grandes, no. Tenemos que comer bien para crecer. ¿Y las plantas cómo crecen? Comiendo. ¿Y qué comen? Los nutrientes de la tierra. ¿Y cómo llegan los nutrientes a la tierra? ¿Quién sabe cómo llegan los nutrientes a la tierra? Veamos quién sabe, veamos si están googleando. Veamos de Yomaira. Yomaira, ¿sabes cómo llegan los nutrientes a la tierra? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Claro. ¿Sabes tú cómo llegan los nutrientes a la tierra? Por la fotosíntesis, ¿no? ¿Alguien? Por medio de... Pueden googlear, no pueden googlear. Por la fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis sirve para extraer energía del sol, ¿no es cierto? Milene tal vez tenía la respuesta. Milene. Astrid también veo que... ¿Quién fue? Milene creo que levantó la mano. Sí, Profesor, de las mismas hojas de la planta, Ah, por las bueno, mismas hojas. les cuento, claro, ¿no? Ese es el abono. Lady, le escucho. Lady, bienvenida. Qué gusto. Buenas noches, profesor. Aquí googleé que también es por medio de sus raíces y que lo consiguen Extrae. mediante, Perfecto, lo perfecto. consiguen mediante el aire y el agua. Las plantas extraen mediante las raíces los nutrientes de la tierra, ¿no es cierto? Pero cómo llega el nutriente a la tierra? Esa es la pregunta. Pues mediante el abono. el Por la abono. fotosíntesis. Bien, Daniel. Muy bien. Esa precia ahí ganándose la confianza de todos. Pues los nutrientes a la tierra llegan con el abono, ¿no es cierto? El abono. Pero, ¿quién deposita el abono naturalmente en la tierra? Ahora estamos en una Los temporada animales. de depósito de abono, ¿no? Natural. ¿Qué elemento de la naturaleza deposita el abono en la tierra de forma natural? Aquí tenemos el depósito del alcalde ese que nos mandó a comer flores, profe. ¿Qué es lo que deposita ese abono en la tierra? Que ahorita estamos en invierno, está, pero que está cruento, Anita. La lluvia. Perfecto, Anita. Muy bien, muchas gracias. La lluvia es la que trae y deposita los nutrientes en la tierra para que, como dice Lady, se dé la extracción del nutriente a través de la planta. Pero como en Manta nunca llueve, ahora yo ya tengo medido, sé que cada 11 años llueve bastante, pero tampoco llueve copioso, ¿no? Llueve bastante, pero no copioso como llueve en Cuenca, como llueve en el oriente ecuatoriano, en Cuenca. Si no llueve 15 días, se declara sequía. A los 2 meses que no llueve empiezan a bombardear los cielos. Imagínense, entonces, eso es en Cuenca, ¿no? Cada 15 días está que llueve, llueve, llueve todo el tiempo. Pero aquí, cada 11 años llueve como está lloviendo ahorita. En el trayecto no llueve nada. Entonces, la tierra acá es árida, porque no tiene nutrientes, porque no llueve. Entonces, si uno siembra y pone agua, las plantas, por más que tú les pongas agua, no crecen mucho, son chiquitas. Entonces, eso pasa en Manta, ¿no? Y todo el mundo dice, en Manta no crecen las plantas. Anita, le escucho. Profesor, ese será en su caso, porque en mi casa parece bosque. Me Y imagino que dominican el Confirmo. porcentaje de en ellos. tu casa le ponen Confirmo. bastante abono, ¿no? Bastante abono. Entonces, las plantas acá son pequeñas, los árboles son pequeños. Si ustedes van hacia el litoral ecuatoriano, hacia el sur del litoral ecuatoriano,
ya los árboles son gigantescos, ¿no? Gigantescos, justamente por los nutrientes, ¿no? Por los nutrientes. Entonces, estaba yo en este jardín seco, pues a mí me gusta el bosque seco y quería hacer un bosque seco. No me gusta el jardín tropical, el jardín de la Amazonía, eso no me gusta, no me gusta. A mí me gusta manta seca, me gusta de color eh, ocre, con las plantas grises, el cielo azul, eso me encanta, ese color me encanta, esa combinación. Y cuando llueve así, le veo verde, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Yo ya vine de una tierra en la que llueve mucho y no me gusta, no me gusta. Entonces yo quería un bosque seco. Y empezamos a plantar los árboles separados para que solo estén los árboles. Y ese proceso lo hicimos conjuntamente con mi nieto Gerardito. Yo, hombre mayor, ¿no? En ese entonces 44 años. Acá mi nieto tenía 4 años, 5 años. Yo tenía un pico grande, de esos potentes de construcción, y le compré un piquito chiquito al Gerardito, un piquito que andaba también picando. Pero sucedió que era el sábado, 2 de la tarde, porque el Eric no conocía el sol de Manta, 2 de la tarde, sin camiseta, y con el muchacho sembrando las plantas en el jardín, picando y picando. Teníamos las plantas. Cada planta del jardín de mi casa tiene su historia. Y en eso, sábado 2 de la tarde, aquí en los eléctricos, Gerardito dice, Eric, quiero un helado. Uy, uy. Pero los niños utilizan el verbo con el poder natural del ser humano. Me dijo, Eric, quiero un helado. Inmediatamente mi cabeza se puso a pensar, ¿no? Chusa, digo, me toca ir a bañarme, a cambiarme de ropa, a sacar el carro, ir a una tienda, a comprar el helado y venir nuevamente a esto. Terminé de pensar cuando tilín, 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 sonó las campanas del heladero de Pingüino. ¿Cuándo? ¿Cómo así? Pasaba ese rato. Un minuto más tarde, el Gerardito estaba con su helado, Pingüino, yo también. Yo era más que gustoso del helado, era admirado por la situación. El poder que está aquí, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo gustativo, no solamente hablamos de los sabores primarios para la obra artística, también hablamos de la posibilidad de crear relaciones. Hablamos de la voluntad, hablamos del querer, hablamos de que las cosas se den. Una obra artística gustativa, sensitiva, entonces lleva hacia eso, ¿no? Puede utilizar diferentes recursos la obra, no necesariamente tiene que ser comestible. Puede ser pictórica, escultórica, instalación, performance, puede ser mural. Pero si la obra quiere despertar las relaciones, es una obra gustativa. Quiere lograr que las personas tengan la voluntad de desarrollarse, es una obra gustativa. Como por ejemplo todas las obras, muchas de las obras que se hizo a inicios de siglo en el suprematismo ruso, ¿no? Entonces, veamos qué ejemplos tenemos por aquí. Bueno, aquí está la fotografía de una serie de televisión que se llama House of Cards. No sé si es que ustedes han visto esta serie. En esta serie actúa Kevin Spacey, que es un artista de primera talla, ¿no? Es un artista buenísimo. Creo que le conocí a Kevin Spacey cuando vi la película Belleza Americana. No sé si han visto la película Belleza Americana. También me gustó mucho la actuación de él en Capac. Muy buena actuación de Kevin Spacey. Y en otras obras también, ¿no? Por ejemplo, en Blackjack también. En Cadena de Favores. No sé si han visto esa película con Helen Hunt también. Un artista que me gusta mucho. Y recuerdo que empecé a ver la serie por él.
por este artista. Y en esta serie, pues él actúa como un congresista americano. Está casado con esta mujer que también es una político. Y entre los dos tienen la idea a través de la política, pero de los subterfugios de la política. No por la elección popular, sino por los entretelones de la política, de la burocracia administrativa, lograr ser vicepresidente de Estados Unidos. Ese es el gran objetivo de este congresista y de su esposa. Y la serie pues muestra todos los avatares de estas condiciones de político, ¿no? Porque si bien ellos están casados, no se quieren, sino tienen un pacto para llegar a la vicepresidencia y cada uno tiene sus relaciones aparte, ¿no? Cada uno tiene sus relaciones aparte, pero como saben, en Estados Unidos, el matrimonio es parte de la institucionalidad de la política, la familia nuclear es parte de la institucionalidad de la política. Es decir, para ser un político tienes que tener una casa georgiana, una casa americana tipo Mississippi, tienes que tener pues una esposa y tienes que tener dos hijitos, dos suquitos, ¿no es cierto? Y tienes que tener tu perro golden y se levanta la puerta del garaje y tienes ahí tu vehículo americano grandote. Claro, con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Claro, esto de la bandera de Estados Unidos y el patriotismo americano se da especialmente en el este de Estados Unidos, ¿no? Al centro de Estados Unidos un poco y al oeste de Estados Unidos ya no tanto. Pero ¿por qué sucede esto, no? ¿Por qué los patriotas están al este de Estados Unidos, en todo lo que es en Nueva York, Virginia, Washington, etcétera, ¿no? La Florida? Porque Jefferson, a finales del siglo XVIII, lideró esta idea, ¿no? Que los patriotas, los soldados americanos, tenían que forjarse en el este de Estados Unidos. Ahí está la masa rota del ejército americano. Al centro debían estar las grandes planicies de cultivos, porque ellos buscaban justamente el desarrollo de la agricultura como el sostén de la gran economía que iba a nacer ya a finales del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Mientras que el oeste americano era un lugar desconocido que se estaba colonizando a través de los famosos migrantes, los famosos, se me escapó el nombre ahorita, los peregrinos, los famosos peregrinos, ¿no? Hay una película bonita con Tom Cruise que habla acerca del Far Away, del lejano oriente, ¿no? Del lejano oriente, es decir, del lejano oeste, perdón, es decir, de llevar la conquista, la colonización anglosajona, pues destruyendo todas las comunidades indígenas americanas del oeste de lo que es ahora Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero ellos no sabían en ese entonces con Jefferson qué iba a pasar con el oeste, y por eso el oeste, recordarán ustedes, durante la Segunda Guerra Mundial, California se convirtió en el foco del comunismo en América del Norte. Muy al contrario del patriotismo del lado oeste de Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos viven en el lado este de Estados Unidos, por tanto muy patriotas, ¿no? Súper patriotas. Ustedes le ven el típico terno azul, la corbatita roja o lacre, la camisa blanca, la típica estampa del político americano, ¿no? Ellos quieren llegar a la vicepresidencia, pero hay un lugar completamente áptico, ¿no? Completamente gustativo, perdón, áptico, gustativo, en el cual ellos arman, urden, se coluden para lograr justamente ese camino, ese derrotero de
la vicepresidencia de el Estado norteamericano, de los estados norteamericanos. Si ustedes pueden apreciar en esta ventana, tiene un visillo blanco que nos permite ver al fondo ladrillos, ¿no? Es decir, esa ventana no sirve para ver un lindo paisaje, no es una ventana visual. Si ustedes pueden apreciar también en donde están sentados, es en el alféizar de la ventana. La ventana es gruesa, es ancha. No es una ventana para ver, es una ventana para tocar. Y ahí ellos entonces conversan qué es lo que tienen que hacer, cuáles son sus estrategias con respecto a un movimiento nuevo político. Lugar gustativo. Una obra gustativa. Y todavía hay un detalle más que demuestra que es gustativo. La presencia de un cigarrillo en la mano del artista, de la esposa de él, ¿no? Gustativo. Gustativo. Generando entonces relaciones, generando poder. Veamos ahora una obra artística. Tenemos aquí la alegoría del gusto de Jean Bruegel el Viejo, de 1618, siglo XVII, inicios del siglo XVII, del Museo del Prado. ¿Qué es lo que podemos apreciar aquí? En primer lugar, que es una obra pictórica. Es una obra pictórica de gran dimensión. Y esta obra pictórica tiene una parte de escenas naturales con la vegetación en una especie de parque. No es una situación natural porque al fondo se ve una ciudad que está reflejada en un lago. Es decir, es un parque al estilo francés. Es la diferencia de un parque de estilo inglés. ¿Cuál es el parque inglés? El que tiene divisiones, ¿no? Divisiones en el centro, como generalmente tienen los parques en la Sierra Ecuatoriana, ¿no? La Sierra Ecuatoriana, ustedes han visto el parque dividido por pasillitos con árboles. Ese es el tipo de parque inglés. Mientras que el parque francés es un parque pseudo-natural que sirve como una evocación para que las personas no olviden que vinieron del campo y se trasladaron a las ciudades, pues en ese proceso migratorio de generación de las mismas, ¿no? Durante los procesos industriales, etcétera. Y esta escena un tanto bucólica se da, pues, en un espacio, en una columnata, en donde se ha dispuesto varias obras pictóricas y se ha dispuesto un tablero, una mesa, en la que están muchos elementos comestibles. Ya el hecho mismo de que haya una mesa con un mantel blanco, una mujer esté sentada introduciendo objetos a su boca, implica que es un festín, que es un banquete, ¿no? ¿Y cuál es la idea de Jean Bruegel, ¿no? La alegoría del gusto. Es una escena un tanto golosa, un tanto que tiene que ver con el defecto de la gula. Una escena en la que existen manjares de todo tipo, y en especial estos manjares tienen que ver con manjares animales, ¿no? Y no solamente vemos pues los manjares, sino también a aquellos pues actores de esta escena, que es esta mujer sentada y este que parece ser un ser mítico que está sirviéndole a través de un copón en un vaso lo que posiblemente es un líquido espirituoso. Alegoría del gusto. Aquí es una escena que se da en una obra artística pictórica. Pero lo pictórico nos habla justamente del desenfreno de nuestro gusto. En la obra que les mostré de House of Cards, Kevin Spacey, la alegoría es principalmente las relaciones. Eso también es gustativo. Aquí, en lo pictórico,
se muestran escenas sobre el gusto. ¿Pero por qué sobre el gusto? Por el talante que tiene de golosina, de banquete. Pero hay una experiencia adicional, ¿no? Es un banquete que se da fuera de la ciudad. Es un banquete natural. Banquete natural. Y esto es interesante. Se podría hacer una secuencia de reflexiones, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, en la ciudad, la pobreza, la escasez, afuera, la abundancia de todo, ¿no? Pero esa abundancia en lo natural está rodeada de estos individuos místicos, ¿no? Que en la ciudad no existen. Acá, en las afueras, sí existe. Interesante la obra bucólica del gusto de Jean Bruegel, siglo XVII inicios. Pero leamos acerca de esta obra. ¿Qué tal si me ayuda? Anita, ¿me puedes ayudar? Sí, profe. La obra de Bruegel es un cuadro de una serie sobre los 5 sentidos y representa un nuevo mundo basado en el consumo desenfrenado de bienes de lujo, en un momento en que la expansión de los mercados, las revoluciones y la colonización agrícola alimentaban las mesas cada vez más abundantes de la clase alta europea. Gracias, estimada Anita. Excelente lectura. Pues aquí podemos tener una idea, otra idea acerca de lo que nos está hablando el cuadro. Nos habla aquí de simbolismos. Nosotros miramos a través de relaciones. Sigamos adelante. Veamos otras obras artísticas de talante gustativo. Y nos saltamos bastante en el tiempo y vamos a esta obra que tiene la misma connotación gustativa, ¿no? Tiene la misma connotación gustativa de Ken y Giulia Gionetani. De Ken y Giulia Gionetani. Pues podemos apreciar que en esto ya no es una obra pictórica, es una instalación, pues al igual que Bruegel, en el sentido del gusto, pues pone también elementos sobre la mesa. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la naturaleza muerta? Plato de comida. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Veamos quién nos ayuda. ¿Quién no ha participado? Christopher. Yo le puedo ayudar, profesor. A ver, vamos, ¿quién me ayuda? Vamos, ¿quién? Milene, presidenta. Ay. No veo bien, un ratito. Ya. El sentido del gusto es la obra de los artistas Ken y Julian Gionetani. La expresión comprende dos instalaciones: Still Life, de Food Wall, la naturaleza muerta, plato de comida, y Sweet Water Ref, acertife dulce, la primera realizada en sal y la segunda en azúcar. Lo que les motiva a los autores, según sus propias palabras, son las pulsiones materiales del deseo humano asociadas al hedonismo y sus preocupaciones medioambientales. La sal y el azúcar se convierten en metáforas de los placeres sensuales y materiales, uniéndola el sentido del gusto a las preocupaciones ambientales. Interesantísimo, Milene, le agradecemos bastante. Aquí los artistas Gionetani, pues nos dice el texto que muestra dos obras artísticas. La primera, Naturaleza Muerta, que es esta obra de aquí, y que está realizada en sal. Pues obviamente la metáfora es clara, ¿no? Es clara, porque la sal, siendo una característica primaria del gusto, a pesar de tener esta característica primaria, pero si es que existe mucha sal, pues deviene lo seco y deviene
la escasez y deviene la muerte también, ¿no? Entonces, en esta obra, los artistas grafican, esculpen objetos naturales, vegetales, animales y objetos hechos por el hombre para la degustación, pero los hacen en sal. Esto es interesante, dicen ellos, en el sentido hedonista. Porque obviamente los ojos nos hacen percibir alimentos. Alimentos que pueden tener un excelente sabor, un excelente gusto. Pero al aproximarnos y saber que es sal, ese sentido hedonista se choca con el hecho de que no puedes consumir, delatando esa idea hedonista que tú tienes de consumir todo lo que parece comestible. Es bastante difícil que uno enfrentado a una mesa con hambre, pues no sienta la apetencia de servirse. Pero es vergonzoso cuando uno quiere comerse algo que no es comestible. Es vergonzoso. Y este detalle, ¿no? Esa relación hedonista del gusto manifiesta el gusto por la alimentación, pero te detiene al mismo tiempo. El gusto, obra gustativa. ¿Por qué? Porque se refiere al gusto y a lo que nosotros sentimos a través del gusto. En este caso, destaca un defecto que es el hedonismo. Y en esta otra obra, pues los artistas John Etani elaboran otra escena, una escena natural de arrecifes de coral. Y estas escenas de arrecife de coral están bajo el agua, pero los corales son tan duros como la piedra. Y ellos elaboran esta simulación a través de azúcar. Aquí viene una dicotomía muy interesante e importante de la obra, que es lo que le lleva hacia las condiciones ambientales, ¿no? Como decía el texto. ¿Qué pasa si el coral está en contacto con el agua? Es duro, es sólido, se mantiene vivo. Pero ¿qué pasaría si esta obra, que reproduce los corales en azúcar, estuviera en contacto con el agua? ¿Qué pasaría? Se derrite, profesor. Correcto, estimado Luis, te agradezco tu participación y el estar atento. Se derrite. Y esa es la metáfora de los artistas ionetanos, que ese deseo por lo dulce, miren, el deseo por lo dulce es un deseo arduo, ferviente, tan ferviente en el ser humano por su condición psíquica que produce enfermedades siniestras, su consumo, ¿no? Uno de ellos, la diabetes, la presión alta, los cálculos renales, muchos problemas provocados por el consumo y la ingesta de azúcar. Pero ese consumo e ingesta de azúcar es algo hedonista, ¿no? También. Uno quiere y quiere y quiere, pues por causas de enfermedad, por causas de malnutrición, pues el continuar con esa ingesta, ¿no? Y el coral marino atraviesa ese detalle hedonista también, ¿no? Esa fiebre de obtenerlo, de romperlo. ¿Para qué? Para artículos de uso suntuario.
La muerte de los arrecifes de coral provoca también la muerte de muchas especies marinas. Entonces, esa necesidad hedonista del ser humano, trasladada, en el caso del gusto, hacia la necesidad económica, conlleva una destrucción medioambiental también, ¿no? Casi como el azúcar es destructivo para el ser humano. Una metáfora bastante interesante que plantean los artistas Yonetani. Esta obra se come, no se come, pero se decanta la idea a través del sentido del gusto. En el un caso, como vimos en la obra House and Cards, las relaciones, el poder. Y acá, a través de lo primario, de las características primarias y de su relación con los sentimientos humanos, con la psiquis humana. Ese es el estudio que hace un artista, ¿no? En el caso de Bruegel, refiriéndose incluso a los 5 sentidos, es decir, a una apreciación de la percepción humana que en ese entonces empezaba a perderse. Y por eso mismo es que se daba ese exceso, ¿no? Porque cuando se pierde algo, existe una necesidad imperiosa por tenerlo. ¿Qué pasa cuando la persona pierde el sentido del gusto o pierde el sentido del olfato, más propiamente hablando? Pues siente la necesidad de lo picante. Mientras más ha perdido uno el gusto y el olfato, pues más picante es la comida. ¿Y qué es lo que sucede en el medio? ¿Qué es lo que florece en abundancia y por qué florece en abundancia? Aunque la gente diga, los médicos griten, los sanadores hagan videos alternativos, florece en nuestra humanidad de sentidos atrofiados, pues justamente la comida chatarra, ¿no? La comida llena de productos que mejoran o que aumentan o que potencian el sabor. Como lo dice los artistas Yonetani, esa necesidad del cuerpo mismo de utilizar los sentidos, la propia necesidad, porque si nuestros sentidos estuvieran eficientes, no habría la necesidad hedonista, no habría, como muestra Bruegel, esa necesidad de una abundancia exacerbada, sino habría el estoicismo de una mesa mínima. Pero el atrofiamiento impide justamente, más bien, crea la necesidad de esta portentosa cantidad de alimentos que uno consume, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era niño, todas eran flaquitas. Todas, no había persona gorda. O sea, una persona obesa era, pues, un caso raro, ¿no? Una persona obesa era un caso rarísimo, rarísimo. Todos eran flaquitos. Pero al perderse los sentidos, ha aumentado también esa necesidad hedonista de la que habla Bruegel, de la que nos muestra con metáforas los artistas Yonetani, y la gente ahora es obesa. Somos obesos, ¿no? Somos obesos por el atrofiamiento de nuestros sentidos físicos, en primera instancia. Interesantísimas las obras, tanto de Bruegel como de los artistas Yonetani. Veamos qué más hay por aquí. Bien, hemos revisado lo gustativo. Espero que les haya parecido interesante, adecuado, para pasar ya a lo auditivo. ¿Qué tal si nos tomamos unos 5 minutitos para ir al baño, para tomar un líquido
y regresamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Gracias, Ilse. Entonces nos vemos en unos 5 minutitos. Bienvenidos, estimados estudiantes, bienvenidos. Nos tomamos unos segunditos, unos minutitos para recomponernos y vamos nuevamente con la clase. Espero que les esté gustando irse la clase, si le esté dando luces con respecto al trabajo artístico sensitivo, ¿no? Recuerden, estas clases tienen que grabarlas profundamente en su conciencia, por cuanto cuando lleguen al proceso de titulación se les va a exigir que sus obras sean sensitivas, no visuales. Vamos a trabajar solamente con los sentidos que no se han estudiado, ¿no? El sentido del gusto, el olfato, el tacto y lo audible. Pues es importantísimo ese detalle, ¿no? Que tengan clarísimo qué es cada uno de los sentidos. Sigamos entonces con la clase. Vamos ahora a lo auditivo. ¿Quién podría ayudarme con lo auditivo? Yo, profe. Gracias, Lucía. Qué bueno. Bienvenida. Qué gusto. Aquí estoy, aquí estoy. Es que el internet estaba malísimo. Sí, está bastante malo, bastante. Le escuchamos, estimada Lucía. Ya. Lo auditivo. Lo auditivo permite al ser humano ubicarse tanto física como psíquicamente. Este sentido conecta al ser humano con el mundo de su cuerpo emocional. El artista que busca trabajar a conciencia en este sentido busca, 1, que el público se ubique, 2, que el público obedezca y 3, que el público se equilibre. No se me vaya, Lucía. Sigamos conversando. Aquí estoy, aquí estoy. Estimada Lucía, ¿qué pasa si usted está por la calle y gritan alto? Me asusto. O sea, es una sensación que siento. Sí, exacto. No sé si ha visto usted, si usted tenga el Instagram o el TikTok. Y me gusta a veces Sí, estar con los videos de ahí. Sí tiene. sí. Ha visto que algunas veces hacen estas bromas pesadas y Ujú. llega alguien corriendo y le dice, corre, corre, corre. Y pasa corriendo al lado de alguien, de un pobre Sí. víctima. O Y el pobre, entran corriendo a la casa así como con cara de como que pasa algo, pero realmente no pasa nada y luego se empiezan a reír. eso, ¿no es cierto? Y la persona que le dice, corre, 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 sale también él corriendo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esa situación? Viene el sentido del oído, ¿no? El oído está atento, Lucía, a todo lo que Ujú. sucede alrededor. Por ejemplo, Lucía, si usted quiere dejar de ver, ¿qué hace? Cierro los ojos. Cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Qué hace usted si quiere dejar de oler? Me tapo la nariz. O deja de respirar, ¿no es cierto? Dice, uy, huele feísimo aquí. Mm. No vuelo, no vuelo, no vuelo, no vuelo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si usted no quiere comer la sopa? No me la como. O si ya tengo que comer como que así mismo, nomás trago y no Se la saboreo. doy al perro. Le da al perro, dice. ¿Quién dice que le da al perro? Pues obviamente, si es que yo no quiero comer, pues cierro los labios solitos, ¿no? No tengo que hacer otra cosa, sino. Y no hay quien me dé de comer. No hay nada que hacer, ¿no? De no pregúntenle a los bebés. Cierran que la cuchara, que el avioncito, y nada, y nada, y nada. Durísimo la cierran la boca, no hay cómo abrirle. Vos tienes bebés, ¿no? Una niña va a cumplir 4 añitos. Se cierra esa boca durísimo, durísimo. Te felicito, qué lindo. Están en las mejores edades, ¿no? Edad más bonita. Pero, Lucía, puedes dejar de oír. ¿Puedo, mande? Puedes dejar de oír, de escuchar, de utilizar los oídos.
O sea, realmente no. Siempre ¿Cómo no? están activados. O sea, a no ser que yo me ponga unos auriculares, me ponga unos tapones, ponga los dedos ahí en las orejas, ahí. Pero aún así no hay cómo, ¿no? Porque si yo, Se despiertan los otros sentidos. Por ejemplo, si se tapan los oídos, pero ve cómo se las ella, rápidamente actúa la vista. pero tú te has tapado los oídos, así, bien tapadito, así lo más que puedas, para no oír nada de afuera. Dejas de Sí, oír, dejas de oír. no por completo. El ratito, pues que me lo tapo. Si me lo tapo así durísimo. Pero te has tapado así durísimo vos, así durísimo, durísimo, te has tapado para decir no quiero oír Mm, nada. Pero no, nunca, dejas la de oír verdad. por fuera, pero ¿qué oyes? Sigues oyendo, ¿qué oyes? Como si fuera mar, profesor. Eso como si fuera mar. Se escucha el sonido de la circulación sanguínea, ¿no? Lo que la sangre está corriendo por las venas, se escucha. Se escucha. Como dice el sonido del mar, dice Lucía, ¿no? No hay cómo, no hay cómo. ¿Por qué? Porque este sentido físico tiene que estar atento, ¿no? No sé si han visto al perrito o a los animalitos de presa, por ejemplo, a los animalitos de presa, que están con una orejita de un lado y la otra orejita para el otro lado, así, y pueden mover, ¿no? Pueden mover como si fuera un radar, un satélite, una parábola. ¿Por qué? Porque es el sentido que permite ubicarnos, es decir, allá hay peligro, aquí estoy seguro. Permite ubicarnos y permite ubicar también el peligro. Ubica el peligro y por tanto nos ubicamos. Oye, cuidado. Inmediatamente estoy mal ubicado. Algo está o estoy en una posición tal que puedo perjudicarme, ¿no? El oído. El oído nos permite ubicarnos, nos permite Profe, la ubicación. Sí, Yomaira. aunque uno se tape los oídos así muy fuerte, y si la música está muy fuerte, igual uno siente el sonido, como el boom boom, se siente, aunque uno no esté escuchando la música. Como un vibrar, profe. Sí, Eso, Yomaira, correcto, Lucía. Excelente, eso es, ¿no? Se siente las palpitaciones del cuerpo, se siente la vida que está en nuestro interior, ¿no? Se oye, se oye. Incluso hay técnicas para desdoblamiento astral, ¿no? Para salirse intencionadamente del cuerpo físico, pues concentrándose en el sonido de la I, que es justamente el sonido de la circulación sanguínea. Solo se pone así, está. Y justo cuando empieza a dormirse, ¿no? Ahí, pero te levantas y de pronto tu cuerpo quedó dormido y tú estás fuera de él. Es interesante, interesante. El sonido. Entonces, eh, el, el oído nos permite ubicarnos, ¿no? Tanto así que hay unos animalitos que utilizan la famosa ecocolocación. Utilizan el sonido y sus oídos para que, para saber a qué distancia están otros objetos. Y otros animalitos son tan desarrollados que ni siquiera tienen la capacidad de ver. Me visitaba un murciélago aquí en la casa, ahí en el jardín. Planté unas palmeras y parece ser que a este muchacho que vino acá le gustaba colgarse de las palmeras. Y era uno de esos que les gusta comer rechina para generar COVID, ¿no? Negro, puchungo, peludo. Bien bonito, oye, bien bonito. Bien bonito el puchungo. Negro, se colgaba de día, le veía colgado así de cabeza, así, balanceándose. Pero me dejaba, o sea, yo era quien le limpiaba sus cosas. Yo trabajaba para él. Se traía estos frutos de, ¿cómo se llaman estos frutos? Se me escapó el nombre, disculparán.
ya está haciendo falta agua. Los almendros, se traía las frutas de los almendros, se comía el almendro y me dejaba la pepa ahí botada para que yo recoja. Y un día de esos ya me acostumbré a estar recogiendo las basuras del murciélago. Hasta que digo, Eric, ¿cómo es posible? Ahora te has vuelto sirviente de este señor. No, 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 esto no puede ser, no puede ser. Así que planeé, digo, voy a coger la manguera y cuando esté durmiendo, le voy a chisguetear, se moja, se pega el susto de la vida y no vuelve más. Según yo, funcionaba ese plan a la perfección. Así que de día me acerqué, cogí la manguera, le conecté, le puse la máxima presión. El regulador, no, le puse en jet. En jet le puse, sí, ta. Esa era la máxima presión. Y le apunté al bicho, sí le apunté. Pues no fue un microsegundo entre que aplasté y salió el agua. O sea, salía el chorro de la manguera que el animal salió volando hacia mí. El murciélago salió volando hacia mí y se venía directo hacia mí. Creo que venía haciendo así. Ña, 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 Ña. Y yo ahí, ¡ay, mi cuellito! Y venía así. Es porque lo votó, profesor, no fue bien, fue en anfitrión ahí en su casa y lo votó al pobre murciélago, por eso Sí, fue malo. Sí, se Entonces, quería vengar el murciélago. Pero, Mario, si no pasó un microsegundo entre que aplasté el gatillo, Él ya la sabía lo que iba boquilla, a hacer. salió el agua, ya el otro salió, o sea, escuchó todo, ¿no? Escuchó creo que hasta mis pensamientos. Y se disparó hacia mí. Yo tuve que decir, ¡ah! En vez de ser él el asustado, yo fui el asustado. Así, ¡ah! Como cuando la cucaracha vuela. Entonces, estos Era la animalitos. venganza de la abeja, profesor. Yo también estaba pensando También en la lo venganza de mismo. la abeja, cierto. Todavía Ay, creo que están ahí. Sí, sí. supéralo, Astrid. Desde el otro día me acordé de esa abeja, profe. Ahí está en la diapositiva, de ahí está, se la va a comer el murciélago. Eso, así, ahí está la abeja, ¿no? Aquí está la abeja maya, la abeja Astrid y está el murciélago. Ya saben, ¿no? Incluso emiten ellos el sonido y por el oído detectan, pero detectan la distancia, la ubicación. Bueno, se fue Puchungo, nunca más le vi, pero me dejó el susto y la historia. Así que el oído nos sirve para ubicarnos. Ahora, si nos sirve para ubicarnos espacialmente, pero ¿en qué también nosotros nos ubicamos? A veces los jefes le dicen a la persona subalterna, le dicen, oye, ubícate. Yo soy tu jefe. ¿Qué implica ese detalle de ubicarse? Que nosotros también, mediante el oído, obedecemos. Entonces, una persona desobediente, en esencia, ¿qué es? Es una persona sorda. Una persona obediente, en esencia, ¿qué es? Una persona que sabe escuchar. Y es un problema que vivimos en la actualidad, ¿no? Las personas no se ubican, no se ubican. Hay gente que circulando en sus vehículos se para en la mitad de la calle como si nada. Usted está entrando a un edificio y hay personas paradas en la puerta como si nada. Usted tiene que decir, por favor, deme un pasito, permiso. Y aún así no se hacen a un lado. ¿Qué pasa con esas personas? Su No sentido saben del escuchar. oído está atrofiado. Su sentido del oído está atrofiado. Y son personas que posiblemente no se ubican en la vida, no saben a dónde pertenecen. El ubicarse podemos llevarle por diferentes
aristas del conocimiento, ubicarse. Si yo me ubico como persona, voy a estar en un estado de felicidad. Digo, aquí pertenezco. Ubicado. Si uno se siente que no pertenece en la familia, que no pertenece a una sociedad, a un grupo humano, ¿cuál es el problema? Es un problema auditivo. Entonces, si yo quiero sentirme que pertenezco al grupo, que pertenezco a la familia, que estoy en mi mundo, en mi nicho, ¿qué debo hacer? Mejorar el sentido de el oído. ¿Qué es lo que yo hacía cuando era muchacho? Y me valió mucho porque yo era un desubicadísimo, Me valió muchísimo. Yo me sentaba, mi padre tenía una enciclopedia Salvat, pero de música, de los grandes maestros. Tenía 100 discos de música clásica, barroca, rococó, neoclásica y moderna. 100 discos de diferentes autores, maestros históricos de música. Y la ventaja es que venía en la contraportada del disco, era un LP de 33 revoluciones, ¿no? Los discos de acetato. Ustedes ni conocen porque son guaguitos. Entonces, Yo sí, profe. Ilse, tú has escuchado los discos de acetato. Todavía los tengo. No le En creo. mi época, el de las tablas, así aprendí las tablas. Alvin y las ardillas, los menudos. Yo tengo una colección. Los Menudos. Súbete Sí, a mi moto. Nunca has conocido un amor tan veloz. Eso no hermoso. saben los chicos de ahora, ¿no? No, Bueno, no. entonces yo escuchaba esos discos, ponía en alto volumen, en el estudio de mi padre, ponía y leía en la contraportada la sinfonía o la orquesta, la sinfónica o la orquesta, de qué instrumentos estaban formados. Entonces, y trataba de escuchar cada instrumento, ¿no? Y empecé a detectar el sonido típico del saxofón, del oboe, del clavicordio, del clavicémbalo, del violín, de la viola, del violonchelo, del contrabajo, de la trompeta, del trombón, de la bocina, etcétera. Y me encantaba estar escuchando y diferenciando los sonidos, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Inevitablemente hace que usted se ubique, empiece a descubrir el lugar al que pertenece. Inevitablemente hace que uno se vuelva obediente. Será bueno ser obediente, pero lógico. Claro. ¿Qué pasaría si yo soy desobediente y veo la luz en roja y digo, no me importa, me paso? A lo mejor me muero y mato a otras personas. Y que el público se equilibre también, porque el oído, no sé si ustedes saben de una enfermedad terrible que es el tinnitus, los zumbidos en los oídos que provoca que las personas se mareen, se caigan. Entonces, ¿qué obra artística tendría que ver justamente con este sentido del oído? Todas aquellas que nos muestren el equilibrio. Esas piedritas que se ponen en equilibrio, ¿se han visto esas piedritas que se ponen en equilibrio? Esas piedritas serían, esa obra artística sería una obra artística auditiva. ¿Por qué? Porque están mostrando el equilibrio. Si usted practica estar equilibrado, no levanta la pierna, extiende los brazos, y en esa posición se mantiene en equilibrio, no solamente está ejercitando su equilibrio, está desarrollando el sentido del oído. Porque el ser humano es así, ¿no? Está interconectado. Y si usted desarrolla el sentido del oído, va a desarrollar el equilibrio en sus cuerpos internos.
el equilibrio en su pensamiento, la serenidad. Entonces, ¿de dónde viene la serenidad? Del equilibrio del oído. Y por eso, por ejemplo, los famosos pasos de la macería, ¿no? La macería gnóstica, por ejemplo, que te hacen poner en equilibrio. Que no te caigas, que no te caigas. Ponte en equilibrio. ¿Qué busca eso? La serenidad, dice, para que logres la serenidad. ¿Pero a través de qué? A través del oído. Ese es el detalle sensitivo de los sentidos, ¿no? La percepción, de lo que hablamos con Ilse al inicio. La percepción sensible es, pues, lo que captan los sentidos del mundo exterior, ¿no? Pero lo sensitivo es la relación que tiene con el mundo psíquico de la persona. No podemos separar ambas cosas. El siglo XX sí separó ambas cosas y dijo lo visual. Y lo visual solo era esa parte de lo que nosotros vemos. Y por eso lo visual se enfrascó en las formas, en los colores, en los puntos de vista. Nada más. Pero no desarrolló, lo visual no desarrolla al ser humano. Es lo que desarrolla visualmente al ser humano la razón, el juicio, el enjuiciamiento. Si yo, por ejemplo, tengo problemas de que me dicen, Eric, dame tu opinión. Y yo me quedo, ¿y ahora qué opinión tengo? ¿Cuál es mi problema? Que tengo atrofiado el sentido de la vista. Entonces, ¿qué yo debería hacer? Ponerme a observar. ¿Por qué esos meditadores que están viendo la llama de la vela desarrollan un juicio superior? Porque están observando la llama de la vela y se concentran en la llama de la vela, la llama de la vela, la llama de la vela. O se concentran en un punto en el espacio, un punto en el espacio. Pero usted también puede utilizar, observe, observe, observe. Va a desarrollar el juicio, el análisis, de manera inevitable, biunívoca, sinérgica. Si usted quiere el equilibrio, lo auditivo. Si usted quiere la intuición, la memoria, el olfato. Si usted quiere, dice, yo no tengo buenas relaciones. No puedo generar amistades, alguien que me ame. No puedo. ¿Cuál es su problema? El gusto. ¿Cómo puede desarrollar eso? Cuando le sirvan la sopita, usted siente así, le pusieron cominito, una pizquita de pimienta, unas 3 hojitas de orégano, le pusieron también una media hojita de laurel. Entonces, el gusto, ¿no? Aprenda, métase en cursos de oratoria y va a darse cuenta que de pronto sus relaciones crecen, se multiplican. Y a la par, su poder también crece. Ahora, la obra artística va direccionada hacia allá, hacia esos detalles, ¿no? Vemos lo auditivo y con ello creo que terminamos el estudio de los sentidos. Veamos unas obritas, ¿les parece? Veamos unas obritas. Aquí les traigo una obrita de artista chileno, Alfonso Harp, que nos habla acerca del sonido del silencio. Escuchemos entonces a Alfonso Harp. Si estoy bien, no recuerdo bien el nombre, disculparame, ¿no? Alfredo Harp, chileno. El hecho de que haya hambre hoy, en el mundo de hoy, en nuestro planeta, es un escándalo. Y es un escándalo que ocurre en silencio. Ya nadie protesta por el hecho de que millones de seres humanos se mueran cada año
por falta de recursos y de alimentación. El planeta está equipado, nuestro planeta está equipado para alimentar el doble de los habitantes del planeta. Sin embargo, por una serie de medidas económicas que toman ciertos países, hay gente que se muere de hambre. Y esto es un escándalo, y este escándalo ocurre en silencio. Este es el sonido del silencio. El sonido del silencio de Alfredo Harp. Bueno, él presenta esta obra, dice que, y es verdad, que como nos mostró en la obra Jean Bruegel, inicio siglo XVII, 1618, pues justamente esta abundancia desenfrenada provocada por la agricultura, ¿no? La agricultura ya de manera empresarial, pues esta abundancia existe todavía en el planeta. Y dice Alfredo Harp que se produce el doble de lo que todos podríamos comer, gratis. Pero el egoísmo del ser humano, dice, impide que aquellos que se mueren de hambre tengan la comida, aunque existan los alimentos, ¿no? Es interesante la postura de Alfredo Harp. Pues Samael Aumeur también dice que el desarrollo de la humanidad sería que nosotros volvamos a esas comunidades, ¿no? Y que en esas comunidades cada uno tenga una parcela de por lo menos 1 hectárea para que se autoproduzca y se autoabastezca. Y dice que tranquilamente el estado de Texas en Norteamérica serviría para darnos 1 hectárea a cada uno de los seres humanos del planeta. O sea, no existe la necesidad como nos muestran las imágenes apocalípticas de ciertas predicciones de películas, por ejemplo, del ser humano llegando a una civilización en la que se recubre completamente el planeta, ¿no? No, eso no es tal, no es cierto. Nuestro planeta tiene muchísimos recursos como para que nosotros podamos vivir tranquilamente en él. Entonces, pues, dice esto, es en un horrible silencio, ¿no? La gente se muere a pesar de que hay comida. Y él nos hace una máquina grande, enorme. Es una metáfora de esa abundancia como la quiso Jean Bruegel, ¿no? Jean Bruegel puso muchísimos alimentos ahí, pero más allá de lo normal. Aquí nos muestra una máquina enorme, ¿no? Esa máquina de producción de la abundancia. Y en el un lado está, pues, mediante la luz, indicándonos justamente ese desarrollo de la abundancia. Y al otro lado está una línea roja que muestra el número de personas que mueren por hambre en el mundo cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, ¿no? Entonces, mientras en un lado hay abundancia, acá están muriendo la gente porque no tienen que comer. Interesante la obra, dice, el sonido del silencio.
Dice, es un escándalo que la gente no diga nada. Esa es la postura de Alfredo Harp. Me parece interesante como obra gustativa, me parece muy, muy interesante. Auditiva, perdón. Como obra auditiva me parece muy interesante. Si ustedes pueden ver, esta máquina no emite ningún sonido, pero nos habla de la ubicación. Dice, ubícate. Existe hasta comida, que botas la comida y otros necesitan la comida. Pero es complejo este asunto, no es complejo. Estuve mirando un documental acerca de los productos de consumo a gran escala y hacían en ese documental unas entrevistas a los dueños de grandes restaurantes en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues la ley les obliga a los restaurantes que si los productos no se venden, tienen que botarlos, ¿no? Tienen que botar a la basura. Y le preguntaban a uno de estos grandes concesionarios de alimentos de productos de consumo masivo, ¿no? Le decían, pero en vez de votar, ¿por qué nos regala a los pobres? Y el empresario decía, nos pasó que nosotros hacíamos eso, o sea, todo lo que no se vendía en el día, lo recogíamos en la noche en cajas y lo íbamos a dejar en diferentes asilos donde habían personas que no tenían para comer. Hasta que un día de esos recibimos una demanda multimillonaria porque, señor, nos acusó de que se había enfermado comiendo esa comida que nosotros regalamos. Entonces, a partir de eso, nosotros preferimos que se pudra, que se dañe, que se bote, a que nos vuelvan a demandar. Tenía cierta lógica, ¿no? Entonces, si me van a demandar, ¿por qué voy a regalar? Ahora, hay otra postura también en España, por ejemplo, en España, los españoles son, pues, direccionados en contra del autoconsumo. En España, durante el inicio del año 2000, más bien la década del 2000, eran los productores número 1 en el planeta de paneles solares. Incluso tenían una central eléctrica a través de paneles solares, pero era tan poderoso el negocio del gas y de los combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica que abolieron este tipo de energía alternativa, ¿no? Que le estuvo haciendo falta ahora en la última guerra con Ucrania, de la OTAN contra Ucrania. Perdón, de Rusia contra Ucrania, más bien dicho, de Rusia contra la OTAN. Entonces, los españoles dejaron de producir paneles solares, ¿no? Y los paneles solares que iban a cubrir el mundo, pues de pronto se detuvieron. La energía eléctrica también generada a través de las fuentes nucleares, de reactores nucleares, también se suspendió. Pues ese es el dominio y el poder de los americanos en Europa, ¿no? La venta de gas, el transporte del gas, más que nada el transporte de gas. Eso quedó evidenciado a las claras en la última confrontación. Entonces, pues en España se fueron en contra de los huertos. Ahora, según las leyes españolas, si tú siembras albahaca, el vecino te ve, te denuncia y te pone tremendas multas porque tú no puedes producir alimentos que no compras en el supermercado. Y los alimentos en el supermercado pasan a través de filtros, es decir, el agricultor lleva sus tomates, la producción de tomates, y ellos pasan a través de filtros del tamaño de tomate que sirve para colocar en las bandejas, ¿no? En las bandejas que se exponen en el súper. Por eso es que en el súper uno se asombra, dice, ¿qué ves? Estas frutas todas igualitas, todo el mismo porte. No, es que ya les filtran, les seleccionan, y todo lo que no pasa a través de los filtros se bota. Es un desperdicio brutal, ¿no? Entonces ahí sí tienes razón, Alfredo Harp.
Pero es una obra interesante que nos ubica en este contexto, ¿no? En este contexto de la alimentación, de la producción desenfrenada y también de la ambición de incluso esos que reciben la dádiva de los demás, ¿no? Interesante la propuesta de Alfredo Harp. Esta saltémonos. Esta es otra interesante obra artística, y esta obra artística es en las carreteras, ¿no? Son las carreteras musicales, que lo hicieron por primera vez en Japón. Los japoneses inventaron esto para que la gente frenara, o sea, disminuyera la velocidad en carreteras peligrosas. Pero es algo muy interesante, ¿no? Muy interesante cómo el sentido del oído te permite a vos ese equilibrio, esa tranquilidad, esa serenidad, de decir, baja la velocidad, no hace falta letreros, sino disminuye para oír. Veamos un ratito este video, ¿les parece? A local road contractor is building us a series of steel templates to make grooves in the road, which will cause the car's tires to vibrate and make a sound. The closer the grooves, the higher the pitch or note. For this to work, the guys must carry out precision engineering. To make the road, we're doing from A through G. Spacing's very critical. Difference between a couple of the notes are actually just 5 millimeters. And obviously, if we get the spacing wrong, we'll get a different tone. We've marked out a 490-yard stretch of Route 66. And once the asphalt's hot, we'll use our templates in a predetermined order to create a piece of music. So what's cool about this is how small these grooves are. It's a little bit like a rumble strip, and it doesn't even seem like this could possibly make music. If we've got this right, drivers should hear our song perfectly, but only if they drive at the proper speed. All right, let's see if this thing actually works. Once I've reached the correct speed of 45 miles per hour, it's time to hit the musical road. This is amazing. God shed his grace on thee. You hear that? It's America the Beautiful. This is unbelievable. From sea to shining sea, we're making music on the highway. This is awesome. And as a thanks to our musical road sponsor, we've added a familiar jingle at the end. Interesante, ¿no? Interesante la propuesta de I obra. loved it, but I want to see what the experts think. Y con ello llegamos al final de la cátedra de los órdenes sensitivos, pero quería dejarles también una escena de la película Quisiera ser grande con Tom Hanks. No sé si alguno de ustedes ha visto esta película, es una película también antigüita, disculparán, uno antiguito siempre. Ilse, ¿se ha visto? Ilse, ¿le escucho? Sí, alce la mano para decirle que yo sí la he visto. Varias Chévere. veces, es bonita. En Yo esa también la vi. película, Tom Hanks interpreta a un niño que, para ser más grande y para poder pasearse con su novia en los parques de diversiones, le pide a Zoltar, que es un mago autómata en el circo, le pide que le convierta en una persona adulta. Y se le cumple el deseo, ¿no? Y se convierte en una persona adulta de cuerpo de 30 años, pero él era un niño de 12. Tiene que escaparse de la casa, se va a Nueva York, y en Nueva York, pues, se consigue un trabajito en computadoras, porque a él le gustaban las computadoras. En ese entonces, estamos hablando de los años 84, 83, no sé. Recién estaban saliendo esas pantallas, ¿no? Esas pantallas con dibujos así medio pixelados, más o menos. Entonces, él consigue un trabajo en esta fábrica, que era una fábrica de juguetes. Y interesado en los juguetes, él no se iba a los showroom de esta fábrica a jugar. Una persona de 30 años, un cuerpo grandote, con la mente de un niño, jugando con los demás niños, ¿no? En eso le ve el dueño. Y dice, este hombre trabaja para mí. Y este hombre
se interesa en los juguetes que yo hago y le hace vicepresidente. Es una película muy bonita, muy entretenida. Les recomiendo que la vean, ¿no? Entonces, esta escena es cuando justamente se conocen los dos, el dueño de la empresa y él, mientras jugaba en uno de los showrooms de esta fábrica de juguetes. Y vamos a ver una escena bien linda en la que existe la combinación de todos los sentidos en la obra, ¿no? Veamos, a ver qué les parece. Plus, you can't take them underwater, and if you do, they... Nice. Okay, let's check out piano lessons. 3 years. Me too. Every day after school. Chopsticks. What department did you say you were in? Oh, I'm in computers. Computers? Just saved me a trip to the gym, son. De esta manera quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado de esta clase correspondiente al orden sensitivo, que ustedes hayan aclarado lo que es en principio lo sensitivo dentro de la carrera de artes plásticas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Mar. Ahora, ¿qué tal si pasamos a la tarea? Quiero que sea una bonita tarea. Déjenme ver dónde tengo. Permítame un ratito. Ya. El milagro para Anne Sullivan se llama la película. Quiero que vean esta película y me extraigan 3 fundamentos sensitivos de la película, explicados y con imagen. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos, ¿dónde estamos por aquí? Aquí. Guardemos esto. Entonces, esta es película para la tarea autónoma. Para la tarea autónoma. Entonces, quiero que vean esta película y me extraigan 3 fundamentos, ¿no? Ya voy a colocar en el aula
Bien, pongamos acá también. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario mientras yo voy poniendo la tarea. Aquí, la tarea autónoma. Entonces vamos a ver la película. La película se llama Un milagro para Anne Sullivan, que es la educadora, ¿no? Helen Keller es la niña que tiene el problema. Vamos a extraer tres fundamentos sensitivos. ¿Ya? Entonces, primero, la carátula va a ser un PPT convertido a PDF, ¿no? Ya, esto vamos a hacerlo. No, hacemos individual. Ya, carátula. Segundo, tres fundamentos sensitivos de la película. Ah, perdón. Sería dos, la ficha técnica de la película, ¿no? Tercero, tres fundamentos sensitivos, recuerden, sensitivos explicados y con imagen. Eso es todo. Entonces, el lemado es apellido, nombre, película. Recuerden, como lo hicieron hoy día, lo hicieron muy bien. Mayúsculas, sin guiones, sin puntos, sin rayas. Y exactamente como está escrito aquí, ¿no? Exactamente. Lo hicieron bien hoy día. Se entrega. Pues nos vemos cuando de aquí el miércoles, ¿no? Miércoles 12. El 12, 4:23. Ah, exactamente, ¿no? A las 18:00. Justo el rato de la clase. Yo les indico y empezamos a subir. La evaluación. 6 puntos, las consignas, seguir las consignas. Si ustedes recuerden, si no siguen las consignas, no van a tener la mejor nota. Seguir exactamente las consignas y 3 puntos cada fundamento y 1 punto la innovación. Y descubran algo que no he visto yo. Creo que eso es todo, si no estoy mal. Presi, que me dé viendo si me falta algo. Aquí también dejemos el enlace de la película, ¿no? Esa era la película, sí. ¿Qué hice? Eso. Creo que está claro. Está claro, Presi, ¿no? Ya. Sí, profesor. Gracias, Profe, ¿le Presi. puedo hacer una consulta? Por favor. Los fundamentos los explicamos como nosotros entendemos la Lo película. sensitivo, ¿no? Lo sensitivo. Y Traten de lo descubrir sensitivo que encontramos en la en la película. película, sí.
en la película, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a descubrir que Anne Sullivan hace que ella cree un lenguaje. ¿Qué sentido físico está relacionado con eso? ¿Y cómo? ¿Por qué? Explíquenlo. ¿Sí? Muy bien. Profe, una pregunta. Mande. ¿Qué contiene la ficha técnica de la película? La ficha técnica, que sea una ficha técnica estándar, es decir, el nombre, la fecha, el director, el origen. Si es que no está aquí mismo, ¿no? Aquí debe estar. No creo. No. También sí está basado, ¿verdad? En un hecho real. Sí, basada, el director, los actores principales, la ficha técnica de una película. Es una película hermosa, ¿no? Les recomiendo que la miren con todo el tiempo, ¿no? Si es que pueden verla en familia, qué mejor. Bien, con eso estamos, creo que estamos. De mi parte, quiero agradecerles por la paciencia y la deferencia que han tenido de escucharme. Agradezco las participaciones de Ilse, de Doménica, de Lucía, de Anita, la participación Yomaira. de Yomaira, la participación de, esta vez, veamos quién más participó. Luis. Luis, sí, Luis, gracias. Les agradezco mucho la presencia de ustedes. Profesor, yo también participé. La lista, dice Mario, sí, La inteligente. Presi, Mariuxi. La Presi, Astrid dijo algo de la abeja por ahí. Eso, yo sabía que algo me faltaba. Chévere, Presi, Mario, sí. Vamos por la asistencia. Atentos, por favor, a los micrófonos. Michelle. Crista. Presente. Gracias, Lucía. Presente. Gracias, Christopher. Presente. Gracias, Milene, presidente. Presente. Gracias, Daniela. Presente. Gracias, Bridget. Presente. Gracias, Lady. Presente. Gracias, Noemí. Presente. Hey, qué bien, Noemí. Qué bueno que ya estés por acá. Naidelin. Presente. Gracias. Antonella. Presente. Muy bien, Antonella. Excelente. Virginia. Presente, profe. Recupérese. Brian. Presente. Gracias, Luis Miguel. Presente. Gracias, Astrid. Presente. Gracias, Ángela. Presente. Gracias, Sergio. Presente. Gracias, Yomaira. Presente. Gracias, Mariuxi. Presente. Gracias, Snyder. Presente. Gracias, Luis Fernando. Presente. Gracias, Ilse. Presente, profesor. Gracias, Emily. Presente. Gracias, Ángel Alejandro. Y me extraño que estaba callado. Presente. Ah, ya. Perdón, se me había quedado. Danes. Ya. Danes. ¿Qué pasa con Danes? Presidente Milene de averiguando. Christopher. Presente. Gracias. Tomás. Presente. Tomás, usted que es amigo de Danes, pregúntele qué le pasa, que no viene. Ya le pregunto. Pero con todo el gusto, mi hermano. Marlon. Qué gusto, ¿no? Sí. Presente. Gracias. Natalie. Presente. Gracias. Anita. Presente. Gracias. Doménica. Presente. Gracias. John Keiner. Jean-Pierre. Presente. Gracias. Repito. Michelle. Presente. Gracias. Danes. John Keiner.
Listo. Gracias. Ahora sí, chicos. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo día, miércoles. Pasen bonito. Chao. Pase feliz feriado, profesor. Pase bien. Gracias, gracias. Comenzamos Chao, a las profesor. chicas. Chao, chao, chao.